Amados santos, este es el audio número 6 y el último de esta serie, la preparación de los sacerdotes. El pastor Pedro Saavedra le saluda, gracia y paz. El Señor nos alienta a vigilar. La Escritura tiene muchos llamados de parte del Señor a vigilar, pero hay uno importante, nos alienta a tener cuidado cómo sobreedificamos. Porque pasar la vida edificando algo con madera, heno, hojarasca, es un abordaje de la actividad sin sentido. Es una obra muerta delante del Padre. Sin embargo, nos preguntamos, ¿debemos culpar a las ovejas o culpar a los ministerios que tienen oídos, que no pueden oír nada excepto sus propias voces? Amados, hasta que no haya una genuina consagración de los ministerios que resulte, no de palabras, sino que resulte en una transformación del sacerdocio con una función del lugar santo, no habrá solución a este problema universal. Solo tratar de animar a la congregación a salir a las calles y obligarlos de nuevo a entrar al edificio los domingos es una pérdida de tiempo hasta que haya sangre de consagración en la oreja, sangre de consagración en el pulgar derecho y sangre de consagración en el dedo gordo del pie derecho. Cuando leemos Lucas 14, 22 y 23, y ahí decimos, y el esclavo dijo, amo, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay lugar. Y el amo dijo al esclavo, que este es doulos en griego, ve por los caminos y por los vallados y fuérzales a entrar para que se llene mi casa. Estar extremadamente ocupado con actividades inútiles es el sello distintivo de la iglesia del atrio. Ganar almas que no quieren, traer a que no quiere venir o al que el Señor no ha traído, que prácticamente las avergonzamos y las coaccionamos con esto que llamamos la salvación y el infierno, es una de esas actividades muertas. A menos que el Padre atraiga, nadie puede venir. Eso sigue siendo cierto hoy. El Espíritu Santo, como el que convence de pecado, es todavía hoy el método para llegar al arrepentimiento, no presentaciones enlatadas, preparadas para, a través del miedo, lograr un arrepentimiento. La retórica nacida del hombre natural, funcionando hoy, dice esto, pensando en ese versículo, en esa porción de Lucas 14, 22 y 23. Sí, hermano, pero mire, la Biblia dice que vayamos por los caminos, los obliguemos a entrar. Eso es exactamente lo que debemos hacer. Se supone que esta es la única voz que necesitamos escuchar, la voz de las Escrituras. La razón, o la voz, perdón, de la razón en todo esto es fuerte y clara. La hemos escuchado y lo repetimos, y mucho, y con demasiada frecuencia, que hoy solo Dios habla a través de las Escrituras. Y oímos también. Es cierto que cuando Jesús estuvo aquí, habló directamente a las ovejas y escucharon su voz. Y la Biblia dice que lo siguieron. Sin embargo, Jesús ya no está. Pero gracias a Dios que Jesús envió la Biblia para que todos pudiéramos escuchar su voz. Amados, no podemos olvidar que la Biblia se imprimió 1400 años después de Pentecostés. Fue impresa, dicen otros, en el lenguaje del hombre común para que la persona promedio pudiera escuchar su voz en las Escrituras. Y otras muchas cosas más. Amado, y por muy razonable que todo esto parezca para la mente natural, no es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz. Muchos todavía predican que la Biblia o la Escritura es la palabra viva y permanente de Dios. Sin embargo, la misma Escritura le llama a otra cosa la palabra viva y permanente de Dios. Y es allí, en la Biblia, donde vamos a escuchar la voz de Dios. Esta retórica se escucha en gran parte de lo que se llama
la iglesia evangélica o dentro del evangelicalismo. ¿Por qué? Porque muchos todavía están tratando de escuchar en la mente natural o en los oídos externos. ¿Por qué es eso cierto? Porque los oídos internos están en el reino invisible y más allá de la función de los 5 sentidos físicos. Los 5 sentidos físicos son las herramientas que hemos usado toda nuestra vida, es lo que hemos entrenado para escuchar, para tocar, para ver. No podemos escuchar la voz de Dios en los reinos naturales. Así que arribamos a la conclusión y la imponemos a todos, que escuchar su voz debe ser relegado solamente y únicamente a leer la Biblia. Sin embargo, la misma Biblia dice que Dios habla de entre los 2 querubines y que allí estamos por ser miembros, del cuerpo del sumo sacerdote. Cuando leemos Éxodo 25, 22, dice, y allí me encontraré contigo, y desde encima del propiciatorio, dentro de los dos querubines, que están en el arca del testimonio, os hablaré de todo lo que os mandare para los hijos de Israel. Para acceder a la voz de Dios allí en el lugar santo era necesario pasar por el lugar santo, el lugar santísimo, era necesario pasar por el lugar santo. Y hoy pasar por el lugar santo, como ayer, requiere plena consagración. Por eso es que el cristiano casual, funcionando a la luz natural, no oirá su voz. Incluso una persona, aunque se haya graduado de seminario, de escuelas teológicas, que haya sido ordenada por hombres a un ministerio, todavía no escucha la voz de Dios. Escucha letras y muchas letras cuando lee la Biblia. Gracias a Dios, Jesús le habló a Pablo en el camino a Damasco, pero la luz le cegó y eso lo llevó a su consagración. No es que Pablo viajaba y escuchó un mensaje sobre la consagración y Pablo tomó una decisión de consagrar su vida para servirle a Dios. Él respondió a la voz soberana de Cristo cuando se le apareció. Cristo estuvo personalmente involucrado en su consagración y en su llamado. Este llamado y consagración para obedecer no fue el ministerio del hombre, como el mismo Pablo lo dijo muchas veces. No fue un mensaje sobre la consagración desde un púlpito, como prácticamente llevamos ya haciendo años y años y muchos años. Mensajes que tocan emociones, llaman a la gente a algo que llamamos altar y les pedimos que consagren su vida, pero nada de eso ha producido o ha producido muy poco fruto eterno. Con toda seriedad podemos decir que el fruto eterno que el Padre espera, la plenitud del Hijo, Cristo viviéndose, es poco visto en el evangelicalismo y en la iglesia visible. Hermano, con esto terminamos esta serie y es nuestra oración que el Señor nos lleve a examinar y retener todo esto para que el Señor logre aquel propósito para el cual Él nos tomó. La gracia del Señor sea con todos vosotros, amados.